muchos temas alrededor de esto, muchas ideas. Hoy por hoy no hay nada en concreto, pero lo cierto es que los partidos políticos tienen que sentarse a analizar realmente cuál va a ser el menor impacto a la población, al ciudadano común y corriente, al de a pie, como se dice, que al final de cuentas es el que termina más afectado siempre que se habla de cargas impositivas. Diputada, la posición de su partido respecto a todo esto que está sucediendo. Bueno, primero quiero decirte que como Arena, nosotros en la plenaria pasada introdujimos una pieza para crear una comisión ad hoc en la que se estudien todas estas propuestas que van y que tienen como fin abordar con seriedad el tema de la seguridad. Y precisamente creemos que debe ser una comisión ad hoc para que esa comisión esté enfocada exclusivamente en dar una salida y una respuesta pronta y oportuna al tema de la seguridad. En cuanto a la... Y esta comisión estaría recibiendo de repente todas las propuestas desde el Ejecutivo, la de los grupos parlamentarios. Se me quedaba una, la de Gana también, que es cargar para las empresas de telefonía. Exacto. Mira, con respecto a las propuestas, en un primer análisis que nosotros hemos hecho, por ejemplo, el de la telefonía, a nosotros nos preocupa lo siguiente, que hay una tributación sobre tributación, y te voy a explicar por qué. Alguien que compra, tú Ángela vas y compras una terminal de teléfono, ese teléfono, cuando sea importado por las empresas, va a pagar la tributación. Si tú no lo fuiste a comprar a la compañía y vas y lo compras en un kiosquito de un distribuidor, al comprarlo, tú vas a pagar también la tributación sobre ese mismo aparato que va a usar Ángela. Y luego vas y tú compras tarjeta porque eres un usuario prepago. Vas a pagar la tributación también por usar ese mismo aparato y por cargarle cada vez saldo. Pero además, si al aparato... por cada saldo así es, ¿verdad? Exacto, por cada saldo, por el mismo aparato que desde que lo importaron hasta que tú lo compraste se va a pagar sobre ese mismo aparato. Pero además, si por desgracia se le arruinó un accesorio como los audífonos o algo, vas a pagar también la tributación. Estás hablando también incluso de las carcasas. No sé si las carcasas porque no está definido, dice los accesorios, o sea, ahí también hay ciertos vacíos en cuanto a la propuesta. Pero además los usuarios de internet y de cable también van a pagar la contribución especial. Cuando sabemos que el uso de estos dispositivos también te da un acceso a estar comunicado, a saber qué está pasando, ¿cómo vas a inhibir que la gente se comunique si vas a tener que pagar tributación por cada paso que des usando una misma terminal? Entonces nosotros lo que decíamos es, hay que analizar esta propuesta, hay que hacer una propuesta responsable que no tenga vicios de inconstitucionalidad, por lo que yo decía, después la sala corrige la plana. Y por otro lado, hay que ver, no golpear más la economía de los salvadoreños, que ya está terriblemente fraccionada, desgastada, y no podemos ser irresponsables con propuestas que al final del día, si no hay un eficiente uso de los recursos del Estado, no habrá toda la plata del mundo para que alcance a solventar el problema de la seguridad. Y yo te voy a dar un ejemplo de las cosas que a nosotros nos preocupan cuando el Estado está hablando de que no hay dinero para el tema de seguridad, pero por otro lado tú ves que llegan propuestas a la Comisión de Economía para reformar la ley de CIFCO, darle poderes plenipotenciarios a la presidencia de CIFCO, pero además que se le cree una plaza pagada. Si ya sabemos que el director ejecutivo de CIFCO, la plaza tiene asignado más de $3,000, ¿cuánto se le va a pagar la presidencia que históricamente ha devengado por dietas? Es un doble discurso y una doble moral. Que por un lado digas que no hay para el tema de seguridad, pero por otro lado estés queriendo pasar a la carrera un decreto en donde vas a crear una plaza para pagarle a una presidencia que siempre ha funcionado por dietas. No tiene sentido. Esas son las cosas que nosotros como Arena queremos señalar. Y entonces por eso creemos que tiene que haber un estudio responsable de este tipo de iniciativas. ¿Cómo han recibido de repente la idea los diferentes grupos parlamentarios de crear esta especie de comisión especial para que se encargue de analizar específicamente ese tema? Pues habrá que ver, todavía no tenemos una respuesta. Como ingresó a la plenaria pasada, vamos a ver qué sucede en el transcurso de esta semana, pero sí nos preocupa el hecho de que no hemos visto como mayor receptividad. La idea como Arena, nosotros lo que queremos es buscar soluciones. No queremos ser una oposición destructiva, sino que una oposición que enriquezca el debate con propuestas. Y creemos que si tenemos una comisión ad hoc para poder hablar de estos temas, para poder analizar todas las propuestas de los grupos parlamentarios y del Ejecutivo,
vamos a dar una respuesta más efectiva y más rápida. Ahora, se le escuchó a usted, diputada, prácticamente fijando una posición y que se habría interpretado de que estaba en contra de la cárcel para estos evasores de los impuestos, sobre todo porque el FMLN pues recientemente presenta esta propuesta, ya está en comisión que va a ser analizada, por supuesto, pero sí, ¿cómo debería interpretarse su palabra, diputada, realmente? ¿Es que estaba en contra de que se le meta a la cárcel a las personas que no están pagando impuestos en este país? No, nosotros como Arena y yo en lo personal no estoy de acuerdo en que se contemple a los evasores. A los evasores hay que tratarlos con todo el peso de la ley. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis también responsable de la propuesta. Y lo que yo decía es, primero, cuando nosotros vemos y leemos la propuesta del FMLN, hay varias cosas que hay que señalar. La pena no es proporcional al delito. Y te voy a dar ejemplos de lo que el Código Penal establece. La pena que ahora establece la reforma del FMLN da prisión de 4 a 6 años por evasión fiscal. Cuando nosotros nos vamos al Código Penal, nosotros vemos en el artículo 131 que sanciones similares están para la inducción o ayuda al suicidio, que contempla de 2 a 5 años, todavía es menor. Por homicidio culposo la sanción es de 2 a 4 años, según el artículo 132 del Código Penal. Y por aborto consentido y propio son penas de 2 a 8 años. Entonces, cuando vemos la propuesta del FMLN en donde pone prisión de 4 a 6 años por evasión fiscal, podemos señalar como primera cosa que la pena no es proporcional al delito. Y por evasión de qué valores, de a partir de $34,000, $57,000, nosotros sí creemos que hay que endurecer las penas para los evasores, pero no creemos que aplicando cárcel vamos a solucionar el problema, porque hay otras cosas de fondo que no deja claras la propuesta. Primero, cuando metemos a más gente presa, los penales ya no dan abasto. Y por otro lado, en criminología estaríamos hablando de elevar el contagio criminal por gente que va, porque no hay ni siquiera un programa de rehabilitación para decir que no van a ir a aprender a ejecutar más delitos, como lo hemos visto en nuestro sistema carcelario. Pero por otro lado, nosotros también vemos cosas que van a ser limitantes. Por ejemplo, cuando se quiera comprar una empresa y alguien la compró y no sabía porque le escondieron los documentos o lo que sea, el que compra no se da cuenta que evadieron, esta empresa evadió. La propuesta no dice quién va a ser el que va a ir preso, el que compró, que no sabía que el otro debía porque le escondieron documentos, o el que efectivamente cometió el delito. Entonces tenemos que hacer un estudio más exhaustivo de la propuesta y endurecer las penas. Yo sí creo que si hay que endurecer la multa, hay que hacerlo para que paguen, porque entonces, lo que se persigue es que paguen. En que no en llevar a la gente a la cárcel como tal. Y realmente en términos prácticos, cuando alguien llega a la cárcel y paga una condena, de repente la responsabilidad civil es muy baja y dice, yo ya pagué mis años de cárcel también en responsabilidad penal, ya no tengo por qué devolver lo que me he robado, entre comillas. Pero lo que pasa es que aún contempla cárcel, aún cuando hayan pagado. Es que ese es el punto, Ángela, que de todos modos van a pagar. Van a pagar y aunque paguen van a tener cárcel que va a ser la mitad de la pena mínima, es decir, o la pena mínima sería de 2 a 4 años. Sería entonces más factible que se eleven los montos de las multas. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, habría que estudiar qué se puede hacer, pero sí me preocupa el hecho y nos preocupa que, por ejemplo, yo no sé si recuerdan cuando se publicaron los nombres de las empresas que debían al fisco, que salió en todos los periódicos, y luego en privado el Ministerio de Hacienda mandó cartas disculpándose a los que se había equivocado en publicarlos. Entonces es bien peligroso que ya tenemos un antecedente de que hubo un error y que esto no se vaya a prestar para la persecución de empresarios que critican duramente al gobierno por las medidas que está aplicando. Porque la publicación que hizo el Ministerio de Hacienda de los empresarios fue pública, pero la disculpa fue privada. Entonces no queremos que esto se vaya a prestar a un mecanismo de persecución sin fundamentos. Sí vamos a estudiar la propuesta, la vamos a conocer, pero también vamos a hacer contrapropuestas de sanciones responsables para que los evasores y los elusores también cumplan con la ley.